Hola, ¿cómo están? Volvemos a encontrarnos. Ahora para complementar el video anterior de la resolución técnica 54. Obviamente que esa es una herramienta importantísima, es una norma contable que nosotros tenemos para elaborar los estados contables. Pero esos estados contables no solo sirven para brindar información a los usuarios de los mismos, sino que sirven para sacar ciertas conclusiones. Y para ello vamos a utilizar algo que hemos denominado los indicadores financieros. Y estos indicadores financieros, sin lugar a dudas, que se van a proveer de la información que nos dan esos estados contables. Recuerden que desde hace mucho tiempo la información contable, los estados contables, sea por las anteriores resoluciones técnicas o por esta resolución técnica 54, se basan en que la información se presenta en términos comparativos con el ejercicio y el ejercicio anterior. ¿Para qué nos van a servir estos indicadores financieros? Obviamente para analizar y para interpretar los estados contables. Obviamente que estos indicadores, sin lugar a dudas, en estos tiempos de inflación cambiante, lo que nosotros tenemos que hacer es saber que estamos aplicando estos indicadores a estados contables expresados en igual moneda. Y entonces de lo que vamos a hablar es de las razones, los ratios y los índices. ¿Y qué es cada una de estas cosas? Obviamente que una razón es un indicador que es dividir dos cifras. Por ejemplo, el activo corriente sobre el pasivo corriente. ¿Pero qué es un ratio? Un ratio nos va a indicar los números de veces que está incluido algo en otro caso. Por ejemplo, los bienes de cambio dividido el activo, vamos a ver cuántas veces están contenidos los bienes de cambio dentro del activo. Y también tenemos los índices, que son estos indicadores que nos van a dar porcentajes. O sea, siempre nos han enseñado de chiquitos que para hacer porcentaje lo que tenemos que hacer es dividir algo por 100. O sea, si nosotros decimos las disponibilidades dividido el activo por 100, nos va a dar el porcentaje que representa esas disponibilidades sobre el activo. ¿Y qué vamos nosotros a buscar con la aplicación de esos índices? Que obviamente vamos a indicar algunos, pero después va a quedar para cada uno de ustedes profundizar el análisis y además cada uno de ustedes sabrá qué índices debe aplicar. Pero ¿cuál es el objetivo de hacer este análisis? Obviamente, uno de los objetivos más importantes es medir los rendimientos que ha tenido esa organización. También nos va a facilitar la interpretación de los estados contables. Simplificamos la información. Vamos a ver la rentabilidad que tiene esa organización. Podemos verificar el equilibrio financiero, conocer algo importantísimo en tiempos de inflación, que es conocer la liquidez que tiene esa empresa. Y obviamente cada uno de estos índices, de acuerdo a cómo los apliquemos, lo que va a hacer es facilitar la toma de las decisiones. Y obviamente que estos indicadores, que los vamos a llamar financieros, lo que nos va a permitir es información clave para dirigir la organización, evaluar su salud financiera, poder verificar su capacidad que tiene para desarrollarse y, sin lugar a dudas,
poder detectar a tiempo los problemas que tenga de financiamiento. ¿Y qué van a evaluar estos indicadores financieros? Obviamente que lo que vamos a saber, que vamos a tener un diagnóstico de la situación financiera de esa organización, su equilibrio financiero, su rentabilidad y también verificar si tiene o no tiene independencia financiera. O sea, equilibrio, rentabilidad e independencia son indicadores que luego de ese análisis va a tener la gerencia para la toma de decisiones. Y obviamente que los indicadores financieros nosotros los vamos a tomar de los estados contables, pero sin dudas que lo vamos a obtener a partir de dos de los estados contables que tenemos: el estado de situación patrimonial y el estado de resultado. Y si nosotros nos ponemos y decimos para qué son importantes, obviamente que hay una innumerable cantidad de factores, pero sin lugar a dudas, uno de los factores importantes es para tomar la decisión de adquirir o no una organización. Otros internamente para la óptima gestión de los recursos financieros, el control de los riesgos financieros y también la consideración por parte de los mandos de efectuar inversiones o tener que efectuar restricciones presupuestarias de acuerdo a cómo nos ha dado esos indicadores. Y obviamente que tenemos diversas indicadores como la razón de solvencia o endeudamiento, que lo que nos va a reflejar es si la empresa es solvente o está endeudada. Por ejemplo, es el grado de dependencia que tendrán accionistas, terceros o acreedores. Y obviamente que una de las utilidades más importantes de la solvencia o el endeudamiento es evaluar la capacidad que tiene de pago de las deudas esa organización. Y esa razón de solvencia se obtiene tomando el patrimonio neto total, dividiéndolo sobre el pasivo total. Y esto nos marca cómo los accionistas financian más o menos que los terceros las operaciones. Y obviamente que esta razón, este indicador, es un elemento que nos servirá para evaluar la solidez de la organización. Obviamente, cuanto mayor sea el resultado, mayor o mejor va a ser la situación. Pero también tenemos la razón de endeudamiento, que es el pasivo total dividido el patrimonio neto total. ¿Sí? Obviamente que se va a utilizar con el anterior para hacer un mejor análisis y obviamente que en este caso, cuanto menor sea el número, mejor es la relación. ¿Por qué? Porque esto es la financiación que tenemos con terceros. ¿Sí? Esta es conocida como apalancamiento. Pero también podemos llegar a tomar otras para saber qué parte de las inversiones se financian con el capital propio. Entonces lo que vamos a hacer es el patrimonio neto total dividido el activo total y nos va a dar el indicador de los recursos propios.
Obviamente que el máximo de esto, ¿sí?, es 1. O sea que la organización, ¿sí?, se financia con el capital propio. Y otra de las cosas, para nombrar algunas, es la inmovilización de activos. El activo no corriente sobre el activo total. Acá lo que vamos a demostrar es el grado de inmovilización que tenemos de la inversión de bienes a través de nuestros activos no corrientes. Y este porcentaje, cuando lo saquemos, nos va a dar el porcentaje del activo que tenemos que está inmovilizado. Recuerden todos que venimos diciendo desde siempre que los activos no corrientes son aquellos activos que no son líquidos y que no se movilizan muy rápidamente. Y para terminar un poco, vamos a hablar del tema de la liquidez, o sea, la capacidad que tendrá la organización de cumplir con sus obligaciones. El primer índice que encontramos es el índice de liquidez corriente, que es el activo corriente dividido el pasivo corriente. Y esto, como mínimo, debe ser 1. O sea, que tenemos un activo líquido por cada pasivo que tenemos en forma corriente, ¿sí? Y también nosotros, ¿sí?, vamos a tener cada uno de todos estos indicadores, ¿sí?, que lo que nos hace es saber el estado en que se encuentra una organización a través de sus estados contables expresados según lo que habla la resolución técnica número 54. Obviamente que invito a cada uno de ustedes a que puedan complementar la cantidad de indicadores que sirvan para hacer los análisis de cada uno de los rubros, las cuentas de nuestros estados contables. Obviamente que existen muchos más, pero que se basan en la rentabilidad, en la liquidez de la empresa, ¿sí? Espero que estas consideraciones les sean de utilidad, pero también les digo que lo complementen con todo lo que ustedes van a encontrar en la bibliografía del caso. Muchas gracias.